nuestro anfitrión, el doctor José Antonio Vargas Lleras, va a hacer la apertura del evento. Les pediría que tratáramos, porque como se dieron cuenta, hemos tenido más personas de las que esperábamos, cosa que nos encanta, porque eso demuestra que hay mucha dinámica empresarial, especialmente desde lo financiero. Entonces, bienvenido, doctor José Antonio. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes esta mañana por un evento que anualmente nos reúne. Hay temas que siempre son de un enorme interés para toda la comunidad empresarial, diría yo particularmente para las personas que están más involucradas en los temas de banca, finanzas, mercados financieros. Bien, este espacio, como todos los que promueven APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección a la cual me referiré ahora en un instante, pretende, como siempre, generar espacios de aprendizaje, de conocimiento y también de relacionamiento y networking entre todas las personas que participamos de estas actividades. Como lo comentaba María Claudia, yo soy José Antonio Vargas, presidente de APD en Colombia y también de ENEL, nuestra compañía de generación e distribución de energía en el país. Este evento es una invitación a explorar cómo la adaptación, la innovación y la visión estratégica pueden llevarnos a un nuevo equilibrio que nos permita prosperar en un entorno que, como vamos a ver hoy, es el centro de nuestra discusión, de altas tasas de interés en el mercado y todo lo que ello supone para el funcionamiento de nuestras empresas, de la banca, el comportamiento también de las autoridades económicas y monetarias. Esperamos que esta experiencia ayude a inspirar, también a fomentar la discusión y el diálogo entre todos nosotros. Eso es lo que buscamos desde nuestra organización en todos los eventos que organizamos. APD Colombia es una organización con más de 68 años de trabajo en España fundamentalmente y 10 años aquí en Colombia que hemos cumplido también este año. Estamos enfocados a ayudar a la sociedad y especialmente a los directivos a generar competencias para asumir los retos que abordan su desempeño profesional. Esa es nuestra organización que yo presido aquí en Colombia. Quiero en este momento saludar entonces especialmente a Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, nuestro verdadero anfitrión en el día de hoy, quien va a hacer la presentación principal en esta mañana. Saludar también a Alejandro Venegas, presidente del GON Club de Bogotá y también nuestro anfitrión en esta mañana. A Gabriel Silva, presidente de Global Education. Particularmente me es grato felicitarlos también a Global Education en este año en que se cumplen 25 años de la fundación de la compañía. Aquí precisamente en estos salones tuvimos oportunidad de celebrar este año sus primeros 25 años de vida de Global Education, que es un socio principal y fundador también de las actividades de Renta 4, un banco aquí en el país. También muchas felicitaciones a Global Education, por supuesto. Saludar a John López-Uro, presidente de la Junta Directiva de APD Colombia, a Joan Gil, presidente de Renta 4, Global Fiduciario y director de negocios para América Latina, a todos los miembros de la Junta Directiva de Renta 4 Global y en general a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Bien, sobre Renta 4 Global Fiduciaria, decir, ya todos aquí los conocemos bien porque muchos hemos participado en estas actividades año tras año, decir que son expertos en la gestión de diversas alternativas de inversión, especializadas en la gestión de patrimonios, en la fiducia estructurada y en soluciones corporativas para todas nuestras empresas. En el día de hoy, Juan Carlos nos va a compartir una conferencia interesantísima que yo les anticipo que les va a encantar y que va a generar también
mucho interés entre todos una conferencia sobre, como les decía, cómo manejarse en entornos de altas tasas de interés. Lo que esto significa para el sistema bancario, el aumento de las tasas, cómo hace que el costeo de fondos se haga más alto y se vaya trasladando poco a poco a los créditos, generando competencias muy fuertes en todo el sistema financiero, especialmente en el sector de los bancos, donde los márgenes, como ustedes ya han visto, se aprietan y podemos llegar a situaciones como las que estamos viviendo en Colombia, donde los bancos realmente están experimentando situaciones, digamos, difíciles de manejar, por decirlo de alguna manera, en cuanto a sus rendimientos y beneficios. En un entorno de altas tasas de interés, es indispensable para las empresas determinar mejores estrategias para sus proyectos, su sostenibilidad y su desarrollo. En eso precisamente es donde Renta 4 Banco es experta y pretende acompañar los esfuerzos que ustedes desde sus diversas empresas están desarrollando. Cómo planear, cómo hacerlo, cómo adaptarnos a las nuevas señales de la economía global, que esperar todas estas respuestas podemos encontrarlas, ayudar a encontrarlas de la mano de expertos como los que nos acompañan a través de Renta 4 aquí en Colombia. También observar el desempeño de la coyuntura, las inquietudes, los fenómenos que está generando en todos los productos financieros y cómo también moverse en espacios como lo va a comentar ahorita Juan Carlos, de inflaciones, de niveles de inflación elevadas que no se ve, por lo menos en el inmediato futuro, que vayan a disminuirse de manera importante. Bien, solo quería dar estas pequeñas indicaciones sobre lo que creo que va a ser una conferencia verdaderamente interesante, y en este punto se dé la palabra a Joan, por favor, para que nos acompañes, para que haga la presentación de Juan Carlos como la persona que nos va a acompañar en la mañana de hoy con toda la presentación. Muchas gracias, Joan. Una cordial bienvenida a todos ustedes y espero que disfruten esta invitación. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Siempre es un placer organizar eventos con APD, la verdad es que hace las cosas muy bien. Antes de arrancar, pues me gustaría agradecer la asistencia de San Profesor, presidente de Angeltur y presidente de la Junta Directiva de APD, de Alejandro Venegas, presidente del BON y miembro de la Junta Directiva de la Renta 4 Fiduciaria, de José Antonio Vargas, presidente de ENEL y presidente ejecutivo de APD, que espero que cuando acabe la ponencia Juan Carlos nos regale una de sus ya tradicionales sagaces sinopsis de las exposiciones que suelen hacer los ponentes. La verdad es que conozco muy poca gente con ese tipo de habilidad. Pero antes de presentar a Juan Carlos, pues me gustaría mandarle un muy especial saludo a Gabriel Silva, que este año está celebrando en Global Seguros, como ustedes saben, es nuestro socio establecido en Colombia. Están celebrando 25 años de mucho éxito, ya tienen 70.000 personas aseguradas, 35.000 jóvenes tienen un seguro de educación superior y ya más de 7.000 han acabado sus estudios gracias a Global, ¿no? Desearles que tengan los 25 años de muchos éxitos, igual que han sido por su primer cuarto de siglo de existencia. Pero bueno, vayamos al grano. Hoy nos acompaña con nosotros Juan Carlos Zurita Domingo. Juan Carlos es presidente y fundador de Renta 4 Banco, es economista y abogado por la Universidad de Deusto de Bilbao. Obtuvo premio extraordinario de fin de carrera y premio nacional de terminación de estudios universitarios. Es abogado del Estado de la promoción de 1980 y se convirtió en agente de cambio y bolsa tras obtener la mejor calificación en la historia de la oposición. Juan Carlos ha sido presidente del Instituto de Analistas Financieros entre 2010 y 2016 y ha sido miembro de empresas del Consejo de Administración de empresas tan importantes como Lucent Technologies, Indra, y destacaría especialmente que ha sido miembro del Consejo de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid por unos 30 años, entre 1989 y 2019. Pero si me preguntáis a mí cuál es el principal logro de Juan
Carlos Ureta ha sido el mantenerse como único de los agentes de cambio y bolsa que, fundando la primera sociedad de valores que existió en España, sigue presidiendo el día a día de una compañía que hoy ya, desde hace 10 años, se ha convertido en banco, que tiene presencia en España, en Luxemburgo, en Chile, Perú y Colombia, que administra más de 30.000 millones de dólares, tiene más de 120.000 clientes en España y 25.000 clientes en Latinoamérica, habiéndose convertido Renta 4 ya un referente dentro del mercado de capitales. Yo creo que una de las claves del éxito de Juan Carlos es el haber entendido que la clave de cualquier empresa es tener una orientación clara a generar valor a los clientes. Realmente una empresa vale en bolsa el valor que crea para sus clientes, y de ahí el rol que ha jugado Renta 4 en insistir en ayudar a nuestros clientes a pasar de un estado de ahorrador a inversor. El mundo de la inversión es un mundo, como ustedes sabrán, complejo, volátil, en que necesita un acompañamiento de especialistas, y yo creo que nadie mejor hoy para que nos ayude a comprender un poco cuáles son las expectativas que tenemos para el mercado financiero de cara a 2024 que Juan Carlos Ureta. Pues, bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, José Antonio, en primer lugar. Muchas gracias, Joan. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí una vez más en Bogotá y poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la economía y los mercados financieros en este final del año 2023. Doblemente encantado en hacerlo con APD y en hacerlo además en compañía del doctor Gabriel Silva y de parte de la Junta Directiva, parte amplia de la Junta Directiva de Global, de Renta 4 Global Fiduciaria, esa fiduciaria que iniciamos hace ya algunos años, no son 25, pero son ya, yo creo que casi vamos camino de la década, no andamos con 6, 7, ¿no? Y que realmente pues, está siendo una experiencia maravillosa, y gracias por tanto, Gabriel, gracias a todo el equipo de los miembros de la Junta Directiva de Renta 4 Global, porque creo que Renta 4 Global en estos años se está convirtiendo en un referente también en Colombia, en el mercado de capitales, en el sistema fiduciario colombiano. Hace un año por estas fechas, cuando nos reuníamos aquí, dominaba un ambiente muy negativo, un ambiente en el que se esperaba una gran recesión de la economía global para el año 2023 y se esperaba una continuidad de las caídas de los mercados financieros, de las bolsas y los mercados de bonos en el año 2023, que continuase la que ya había tenido lugar en el año 2022, la fuerte caída que había tenido lugar en el año 2022. Algunos economistas importantes, como Miguel Rubini, hablaban de una estanflación, como la de los años 70 del siglo pasado. Incluso Ray Dalio se atrevía a hablar de una gran depresión al estilo de la de los años 30 del siglo pasado. Decíamos el año pasado que esas visiones catastrofistas, tan negativas, probablemente estaban cayendo en el error de extrapolar modelos y situaciones del siglo XX a una economía, a un mundo que ha cambiado profundamente, como es la economía del siglo XXI y sobre todo la economía post-COVID. La recesión no ha llegado este año, es verdad que algún país como Alemania está en una recesión técnica, un par de trimestres, muy suave. El desplome de los mercados tampoco ha llegado. Más bien lo que ha pasado es que de enero a julio los mercados financieros tuvieron un comportamiento realmente muy positivo y la economía, por ejemplo, norteamericana, pues en el tercer trimestre del año ha crecido el PIB un 4,9%, casi un 5%. Por tanto, no se han cumplido aquellos pronósticos y eso llevó en el mes de julio a una situación un poco contraria a la de hace un año, a una situación de un gran optimismo, a un mundo de nuevo que pensaba en los happy 20s, una vuelta otra vez a los buenos tiempos del dinero barato, que pensaba en ese mundo un poco que a veces llamamos el Renta 4 Disney, el mundo Barbie, en el que todo funciona muy bien, en el que no hay ningún problema. Bueno, ese ánimo tan positivo del mes de julio se ha enfriado un poco, ahora estamos en otra situación. A lo largo del verano, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo y otros bancos centrales han dejado muy claro que vamos a un escenario de tipos altos durante un periodo de tiempo relativamente largo, el llamado high for longer, y también pues, se ha visto que, en definitiva, la inflación todavía va a costar mucho que baje. Esa última medida de la inflación pues, va a costar. Por tanto,
se han enfriado los ánimos. Pero dicho eso, la realidad es que la economía y los mercados financieros están aguantando bastante bien. Es decir, tenemos una situación en la que los tipos de interés en un año y medio han subido en Estados Unidos del 0 al 5,5%, en Europa del 0 al 4,5%, en otros países pues, en proporciones equivalentes. Tenemos una situación en la que el 24 de febrero del 2022 se inicia la guerra de Ucrania, que se pensó que podía ser corta, pero que todavía hoy está ahí y todavía sin viso de acabar. Tenemos una situación en la que se ha producido la invasión, se ha producido el ataque terrorista de Israel en la Franja de Gaza y actualmente la guerra en la Franja de Gaza. Tenemos una situación geopolítica inestable y, sin embargo, la economía y los mercados financieros están bastante bien. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Y para responder a esa pregunta creemos que es importante retornar al año 2000, remontarse al año 2022. En el año 2022 se inician tres grandes procesos de cambio en la economía que a nuestro juicio son muy estructurales cada uno de ellos y que realmente cada uno de ellos ya tendría la capacidad para generar cambios profundos y alteraciones profundas en la vida económica, ¿no? El primero es el cambio de régimen monetario. La FED, los bancos centrales se dan cuenta de que la década y media de dinero barato, de simony, de coste cero del dinero, había empezado a generar realmente distorsiones muy importantes en la economía. La primera, la más importante, la inflación, que aparece en verano de 2021, pero también otras distorsiones que no solamente son de inflación, sino también de mala asignación de recursos, el llamado misallocation. Cambio de régimen monetario hacia un régimen de tipos más altos, de tipos altos realmente, hacia un régimen en el que el precio del dinero se normaliza. Este es un cambio muy estructural, no se trata solamente de cambiar, de subir los tipos coyunturalmente, no, es muy estructural. El segundo cambio que se produce en el año 2022 es el cambio en el modelo de crecimiento. Un cambio en el modelo de crecimiento que pasa de ser un modelo de crecimiento basado en la acumulación y monetización de la deuda a ser un modelo de crecimiento basado en la productividad y en la innovación. Y el tercer gran cambio realmente, a nuestro juicio, el más importante, es el cambio del entorno geopolítico. Es realmente el verdadero elefante en la habitación. El cambio del entorno geopolítico que da lugar al final de la llamada gran moderación, a esas casi 4 décadas en las que había convivido la potencia dominante de Estados Unidos con la potencia emergente en China, y habían creado ese modelo, que insisto, se llamó la gran moderación, un modelo de globalización que había funcionado muy bien en términos económicos, en términos de expansión del comercio internacional y en términos de expansión del bienestar, en definitiva, del mundo. Ese modelo se había empezado a romper ya con la llamada desglobalización. Recuerden ustedes ya el Brexit, año 2016, recuerden la guerra comercial con China, a raíz de la presidencia de Trump. Pero en el año 2022 ese modelo se rompe definitivamente, se rompen las cadenas globales de producción, se rompe el modelo de globalización que había dominado durante 3 décadas. Y eso genera un modelo nuevo, un modelo en el que todavía no sabemos realmente cuál va a ser, pero sí sabemos que es un modelo de fragmentación y de desglobalización. Luego hablaré algo más de esto. Pero lo más interesante, lo que a nuestro juicio realmente hay que entender, es que esos 3 cambios profundos coinciden con lo que es la gran novedad de la situación económica actual. La gran novedad de la economía post-COVID es la entrada de la economía en una etapa de innovación evolutiva permanente, una etapa de transformación permanente, una etapa que se basa, por supuesto, en la revolución permanente tecnológica, pero no solo en la revolución tecnológica, se basa en el cambio de estilos de vida promovidos por esa revolución tecnológica, se basa en el cambio de modelos de negocio, se basa en el cambio de posicionamiento de países, empresas y en general de todas las economías. Ese es el gran dibujo, ese es el big picture que dicen los americanos, el ángulo de la transformación que a nuestro juicio no hay que perder, porque antes nos preguntábamos qué está pasando, y a nuestro juicio, para entender lo que está pasando, además de entender esos 3 procesos de cambio estructural, hay que entender también que esos 3 procesos conviven, coinciden en el tiempo con una transformación profunda de la economía. Una economía que está sujeta a esos 3 procesos, cambio de régimen
monetario, cambio de modelo de crecimiento, cambio de entorno geopolítico, pero además se está transformando. Y se está transformando de manera permanente. Esto no son las oleadas de innovación de las que hablaba el economista Joseph Schumpeter. Esto es una innovación permanente, continua, transversal, total, global, en todos los sectores, en toda la economía. Y solo desde ese ángulo de la transformación, a nuestro juicio, se puede entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Estamos desinflando un globo. Estamos desinflando el globo monetario que se había inflado a lo largo de 2 décadas y que había dado lugar a que casi estallase ese globo. Estamos desinflando un globo monetario que había dado lugar ya a desajustes muy grandes. Y esa corrección, ese desinflamiento del globo monetario, se complica porque coincide con ese cambio de entorno geopolítico. Pero lo principal es que a la vez está habiendo una transformación muy profunda de la economía. A veces, cuando se hablaba de lo que iba a pasar si los tipos de interés subían, como han subido del 0 al 5% casi de golpe, pues mucha gente decía va a venir un crash, va a venir una debacle de la economía. No ha venido. A nuestro juicio, para entender por qué no ha venido, realmente hay que entender que estamos en esa transformación profunda de la economía, en esa innovación productiva permanente. Luego hablaremos un poco de los grandes procesos de transformación, transición energética, revolución tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que hay que entender, a mí a veces me gusta decir que sí, es verdad, como se dice, la inflación es como esa pasta de dientes que ha salido del tubo y ya no se puede volver a meter. Y es verdad que la inflación ha ido a cambiarse, pero también me gusta decir la inflación ha salido del tubo, pero también el genio ha salido de la botella. Es decir, cuando uno ve lo que están haciendo las grandes compañías tecnológicas, recientemente acaban de presentar resultados, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, la transformación tan positiva que está habiendo, realmente también podemos decir la pasta de dientes ha salido del tubo, pero el genio también ha salido de la botella. Por eso, realmente el mensaje que a mí me gustaría trasladar es que la economía está en un proceso muy complicado, muy complejo, ese proceso de corrección, de ajuste, de la easy money, ese proceso de ajuste tras un cambio muy grande en el entorno geopolítico, pero realmente el mensaje es, parece misión imposible, pero no es misión imposible. De hecho, llevamos ya 2 años prácticamente de este proceso, que por ahora está siendo un proceso básicamente ordenado. Bueno, no quiero extenderme mucho aquí, pero realmente había un profesor de Harvard, que era el profesor Ronald Heifetz, que hablaba de que los problemas pueden ser de tipo técnico, de tipo adaptativo. Los problemas técnicos son problemas que tienen una solución técnica, es decir, me rompo el brazo y voy al hospital y hay una intervención quirúrgica y tengo una gran subida de tensión, pero ya después de la intervención pues baja la tensión y ya pues estoy tranquilo. Pero hay otros problemas, decía Ronald Heifetz, que esos son los problemas básicos del mundo actual, del mundo del siglo XXI, que no son técnicos porque no tienen una solución técnica conocida. Son problemas de tipo adaptativo. Son problemas en los que se crea una situación de subida y bajada de tensión durante un largo periodo de tiempo. Él ponía el ejemplo de los gorilas, ¿no? Los gorilas se defendían de los animales, de los leones, etc., poniéndose en círculo. Pero de repente llega el hombre blanco con el rifle y cuando se pone en círculo realmente se lo ponen más fácil para matarlos, ¿no? Y entonces el gorila jefe, el silver gorila, tiene que empezar a pensar qué está pasando, cómo soluciono este problema. Tiene que empezar a pensar que la solución técnica que tenía antes ya no vale, ponerse en círculo, y que tiene que reconocer ante sus aquellos a quienes dirige que no tiene la solución, pero que la está buscando. Y ese tipo de procesos genera esa subida y bajada de tensión hasta que se sale de ello, ¿no? Y finalmente los gorilas se van a la montaña, donde hay niebla, y ya el hombre blanco no puede dispararles tan fácil, ¿no? Pero creo que el proceso en el que estamos es un tipo de proceso realmente adaptativo y no técnico, porque digamos que estamos en un mundo que está cambiando mucho y por tanto no caben las soluciones técnicas conocidas. Y de ahí yo creo el error tanto de las visiones catastrofistas a las que antes aludía
como esas visiones de Disney o Barbie, de mostrar que aquí ahora ya los bancos centrales bajan los tipos y ya está todo arreglado. Bueno, ¿por qué pensamos que estamos en un proceso largo, profundo, pero no traumático, verano? ¿Por qué pensamos que no va a ser traumático? Bueno, primero, sistema bancario y financiero. El sistema bancario y financiero global está bien capitalizado. Esto es muy importante. Una crisis económica cambia completamente de naturaleza y de escala cuando se contagia, se traslada a la banca. Hoy el objetivo de los policymakers es que si hay crisis financiera, y la está habiendo, y la va a seguir habiendo, aunque no sea traumática, realmente no se traslade al sistema bancario. Puede trasladarse a algún banco en particular, Silicon Valley Bank, Credit Suisse, etc., pero no al sistema bancario. El sistema bancario y financiero, los capitales, están bien capitalizados y se siguen capitalizando. Segundo motivo por el que pensamos que no estamos ante un proceso traumático, pero sí largo. Bueno, el motivo es que estamos en una economía de innovación y de productividad. La productividad es permanente en todos los sectores. Aquí hay empresarios, todos los que están aquí lo saben, en cada sector. Da igual que hablemos de agricultura, alimentación, pesca, minería, servicios financieros, hoteles, da igual, en todos se está viendo esa presión permanente de ganar productividad, de mejorar, de operar los márgenes, porque el mundo está siendo un mundo muy exigente, muy realista. Segundo motivo, es decir, el motor financiero de la economía no está habilitado, el motor productivo de la economía no está habilitado. En los 70 hubo la reconversión industrial, entonces realmente la industria necesita una reconversión. Hoy no, pero no la necesita porque está en reconversión permanente, porque ya la hace todos los días. Vale. Tercer motivo, la gestión de las políticas económicas. Se ha aprendido mucho en políticas económicas. Realmente yo creo que los bancos centrales no van a lograr cometer errores como Lehman o errores como se han cometido en otras épocas. Realmente la estabilidad financiera y la estabilidad social son elementos básicos de la política económica y monetaria. Eso no quiere decir que los bancos centrales vayan a salir al rescate cada vez que haya un problema. Pero el modelo de intervención ha cambiado y luego aludiré a él. Pero básicamente se pretende una cierta estabilidad, una gradualidad. Lo está repitiendo permanentemente Jerome Powell, Milana, etcétera, etcétera. Hace falta solo oírles, ese es su modelo. Y eso lleva a ese proceso largo y profundo, un poco a la japonesa, si quieren. Japón está ahora empezando a salir de aquella crisis que afloró, que afloró en el año 90. Bueno, cuarto motivo, porque pensamos en este ajuste no dramático, la escala de la economía. Estamos ya en una economía, de hecho, antes hablaba de $100 trillones, 100 millones de dólares, pero el otro día leí el dato de 105, que es lo que figura 105 trillones de dólares, ¿no? Una economía muy grande, con 8.000 millones de personas, que se estima que el año 2055, 2060 serán 10.000 millones de personas. Es un buque muy grande, realmente eso genera una atracción, una inercia que hace difícil también ese proceso de desplome. Ese es el cuarto motivo. Y luego, bueno, estamos en esa economía de la tecnología, ¿no? Me pueden ustedes decir, bueno, pero sí, todo eso está muy bien, pero tenemos los riesgos geopolíticos. ¿Qué pasa si realmente la guerra de Gaza o la guerra de Ucrania van a una escala global? Es un gran temor, muchas veces es un poco el elefante en la habitación, ¿no? Realmente es un riesgo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ese concepto que creó esta persona que tienen ahí a su derecha, que es Henry Kissinger, que realmente tiene ya 102 años, pero sigue escribiendo cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial. Y Henry Kissinger siempre habla de que, paradójicamente, el mayor factor de seguridad en el mundo actual es precisamente lo que se llama el MAD, la mutua destrucción. El hecho de que si hay un conflicto a escala global, realmente acaba con todo, eso genera seguridad. Y yo creo que ese factor es muy importante y es por lo que pensamos que estas guerras locales no van a adquirir escala global. Estamos en un mundo global muy interdependiente, muy conectado. No digo que no pueda ocurrir, todo es posible en la vida, pero yo no diría que ese es el escenario central. Bueno,
Proceso, por tanto, profundo pero no traumático. ¿Y por qué creemos que va a ser largo? Por varios motivos también. Primero, por la acumulación de deuda, que ha sido enorme, muy grande. Por tanto, esa acumulación de deuda, al final, se va a digerir muy poco a poco. Vuelvo al modelo Japón. Me ha costado 4 décadas empezar a digerir esa deuda. Y la deuda que se ha generado en el mundo es muy grande, excesiva. Si lo medimos, por ejemplo, con la balance de bancos centrales, hoy está en torno a 25 trillones, es decir, una cuarta parte de los 100 trillones de PIB. Esa burrada. Luego, en segundo lugar, esta inflación es muy especial, muy estructural, ¿no? Esta inflación no es de demanda. Bueno, la inflación siempre es un desajuste de demanda-oferta, hay más demanda que oferta, ¿no? Pero esta inflación también tiene que ver con la demanda, con esa demanda que se genera después de los confinamientos, cuando la gente tenía mucho dinero porque había ahorrado en el confinamiento y lo empiezan a gastar, etc. Pero también tiene mucho que ver precisamente con el entorno geopolítico, ¿no? En la medida en que se empiezan a romper las cadenas globales de producción, de repente en verano 2021 las placas solares se disparan de precio, el silicio se dispara de precio, etcétera, etcétera, porque se rompen las cadenas globales de producción. Y entonces, y de suministro de materias primas y de producción de bienes intermedios. Entonces, esta inflación va a ser difícil de erradicar en la última milla. Y tiene mucho que ver con un cambio, una contracción de la demanda que se está haciendo, pero también con cambios en la oferta. Y para cambiar la oferta hay que invertir. Y para invertir tiene que haber una canalización de la inversión en un mundo de tipos altos, eso no es tan fácil. En definitiva, ese es un factor. Luego también creemos que va a tender a ser largo, por lo que hemos dicho antes, la FED, el Banco Central Europeo, los bancos centrales no quieren procesos traumáticos. El modelo de intervención ha cambiado, es decir, a nosotros nos gusta mucho correr un símil de renta 4 y decir, al final, antes había barra libre, antes la FED tenían dinero para todos gratis, había un problema, salía el rescate de la FED, pero ahora ya la barra no existe barra libre, no hay dinero gratis para todos, pero la barra sigue abierta. La barra sigue abierta, es decir, la barra sigue abierta, lo que ocurre es que el dinero, la bebida, no es gratis, no es ilimitada, no es para todo el mundo y además es condicionada. Lo hemos visto ya en situaciones como la de Silicon Valley, como la de Credit Suisse, como la de personas ingleses en septiembre-octubre del año 2022, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está habiendo intervenciones quirúrgicas para evitar que un fuego se convierta en un gran incendio, pero ya no es el modelo de rescate, no es la CUT de la FED, ¿no? Y eso genera también el que sea un proceso más largo de ajuste, es decir, más largo porque los bancos centrales van intentando que sea largo. Y luego, finalmente, la desglobalización tiene que ser limitada, es decir, hemos dicho antes que estamos en ese proceso, pero me parece muy interesante ese gráfico de la derecha, ese cuadro que sacó este verano el Banco de Pago de Basilea en un informe. Y el cuadro es muy interesante porque estamos todos pensando, y es verdad, que ahora Estados Unidos y Europa compran menos a China, y es verdad, pero la historia es que Estados Unidos y Europa compran más a los países que rodean a China, y los países que rodean a China compran más a China. Entonces se produce una triangulación, pero realmente, en el fondo, China sigue vendiendo muchas cosas a Occidente a través de, lo mismo que pasa con el petróleo ruso, etc. Es decir, al final hay cosas que no se pueden romper en la economía porque es imposible. Estamos en un mundo tremendamente interdependiente. Otro factor para pensar que este proceso va a ser no dramático, pero largo. Bueno, ¿qué economía vamos? Pues vamos a una economía, a nuestro modo de ver, ¿no? De bajo crecimiento prolongado, con alta transformación permanente, una economía que va a tener asistencia financiera limitada y selectiva por parte de los bancos centrales, ¿no? Es la economía que en el fondo ha dibujado el Fondo Monetario Internacional en la reunión de Marrakech que estuvo ahora en octubre, hace un mes. No es lo que ha venido a decir, esto el crecimiento bajo va para largo, va para varios años, no es una cosa puntual, pero ellos tampoco veían ese desplome, ¿no? Entonces, estamos en un proceso que a nosotros nos gusta llamar más desinflacionario, estamos desinflando ese globo que se había flotando, pero no deflacionario. Ese es un poco, digamos, el modelo al que pensamos que realmente vamos, ¿no?
Y bueno, esa economía, en cierto modo, es una economía también más real, una economía que se transforma profundamente a la hora que se contrae y que, como hemos dicho ya y decíamos el año pasado, a nuestro juicio, responde a esa letra K, ¿no? Una economía en la que hay una parte de la economía que lo va a hacer muy bien, que va a tener una gran creación de valor, y otra parte de la economía que va hacia la desaparición o la irrelevancia, ¿no? Y esa es la economía divergente, dispar, en la que estamos yendo. Decíamos ya hace 2 años, o seguíamos diciendo el año pasado, pero es que cada vez lo vemos más. Acá es que Credit Suisse acaba liquidado y que UBS lo compra y genera mucho valor. Es decir, acá es en todos los sectores, no solamente de la banca, es en todas las economías, acá es que algunos países de economía, luego hablaré un poco de Colombia, van a ir hacia arriba y otras van a ir hacia abajo. Estamos en un mundo medio de ejemplo. Y ese es el mundo que se dibuja precisamente por esa economía de innovación disruptiva y por esa economía de cambio en el entorno monetario, con grandes divergencias y con eso que podemos llamar ganadores exponenciales y perdedores exponenciales. Una economía en la que el capital va a ser una de las grandes armas para competir, con un balance sólido y no solo en la banca, en toda la economía, en todos los países. Y la innovación va a ser la otra gran arma para competir. Capital, innovación, productividad son las 2 armas ganadoras. Por eso decíamos el año pasado, y yo lo voy a poner aquí, pues que esa economía para crear valor de verdad está en la innovación. Y la innovación requiere inversión. Y la inversión requiere el mercado de capitales que canalicen esa inversión. Entonces, es una economía que se está transformando mucho, que se va a transformar más. Hay pues algunas de las figuras que este año han seguido discutiendo la economía, como es el creador de la inteligencia artificial, uno de los creadores de la inteligencia artificial generativa, con apoyo de los inversores como Peter Thiel, Vitalik Buterin, que está haciendo la red de Ethereum, que en el fondo aspira a ser una nueva Nasdaq, etcétera, etcétera. Elon Musk, por supuesto, gente que está realmente discutiendo el mundo. No quiero decir que todo el mundo tenga que ser como ellos para funcionar, evidentemente no, pero sí que evidentemente hay que situarse en un plano de balance saneado de propiedad. Bueno, algunas conclusiones un poco serían en lo monetario, el cambio es muy estructural, esto no va a ser subir aquí por durante unos trimestres, esto es el final del ese año. No habrá pivot, el mercado durante la primera parte del año ha estado esperando el llamado pivot, está esperando que la FED bajarse agresivamente los tipos de interés, los va a bajar, luego los va a bajar, pero los va agresivamente. En lo económico, lo que pensamos es que realmente el modelo de crecimiento basado en la deuda se ha terminado, definitivamente. En lo geopolítico ya hemos comentado, se acaba la recuperación, vamos a ese mundo que algunos llaman de policrisis o de crisis muy diversas. Y en los mercados financieros, pues tenemos un mundo sin el pulso de la FED, ¿no? Y lo más importante, ¿no? tenemos un endurecimiento monetario que con un cierto desfase provocará impactos en la economía real. Bueno, ¿dónde estamos ahora al final de 2023? ¿Qué ha pasado este verano? Este verano ha sido muy importante, ¿no? Este verano ha sido muy importante y varias ideas sobre lo que ha pasado este verano, ¿no? Dentro de ese mundo que hemos descrito de desinflación, soft landing, en cierto modo, contracción controlada de la economía. ¿Qué ha pasado este verano? Bueno, como digo, varias ideas. La primera es que definitivamente los mercados se han olvidado del PIB, se han olvidado de que vayamos a volver a los tiempos previos a enero de 2022. Han entendido que esto va, este cambio monetario va en serio, ¿no? Lo dijo Jerome Powell, presidente de la FED, en el simposio de Jackson Hole, pero les ha quedado claro ya a los mercados que eso es así y el higher for longer, ¿no? En segundo lugar, y la parte positiva de eso, es que también los mercados se están olvidando de escenarios como la recesión profunda, etc. También se olvidan del no landing, es decir, la economía va a seguir aterrizando, pero en un aterrizaje, digamos, prolongado y controlado, ¿no? Al menos es el objetivo, ¿no? Y luego ha pasado una cosa muy importante, y es que los tipos largos han subido este verano. Los tipos del bono del Tesoro americano a 10 años, a fin de julio estaban en el 3,8, a fin de octubre estaban en el 5%, ¿no? ¿Qué ocurre? Que finalmente esa subida de los tipos largos, y en consecuencia también del dólar, lo que hace es que facilita la labor de los bancos centrales.
porque ya el mercado está endureciendo las condiciones monetarias y por tanto está facilitando que la FED, el Banco Central Europeo, etc., puedan aflojar los tipos de intervención que son los tipos de corto plazo. Y lo que ocurre en la política monetaria es que los bancos centrales controlan el tipo de intervención, que es el tipo de overnight, el de corto plazo. Pero los mercados son los que fijan el tipo de largo plazo. Entonces, lo que pasa este verano es que al asimilar los mercados que la economía no va a entrar en recesión y que por tanto tenemos crecimiento económico que sea moderado a largo, los tipos de largo plazo han subido. Y eso permite a los bancos centrales pensar en poder bajar algo los tipos de corto plazo. Dicho de otra manera, hay todavía, se ha corrido algo, una situación de curva invertida. Es decir, ayer mismo, en el caso del mercado americano, por ejemplo, uno se podía financiar a 10 años del 4,6% y sin embargo a 2 meses tenía que pagar el 5,5%. Eso no es lógico. Lo lógico es pagar por el dinero más si yo me estoy tomando prestado a más largo plazo. Y como no es lógico, acabará corrigiéndose, normalizándose, igual que se corrigió los tipos de interés nominales negativos, ¿no? Este verano hemos empezado a ver claramente que esa curva se va a corregir. Esto tiene implicaciones muy grandes, muy importantes en los mercados de bonos y en todos los mercados de renta fija. No vamos a entrar en ella, no es el foro para hacerlo, pero realmente es muy importante. Estamos hablando de que probablemente este verano, y ahora en el mes de octubre, hemos visto el pico de los tipos de interés de intervención de los bancos centrales. Es altamente probable que lo hayamos visto. Es decir, los bancos centrales han dicho: voy a parar de subir tipos y voy a esperar a ver lo que pasa en la economía. Por tanto, esa famosa pausa. Pero el que dejen de subir los tipos de intervención no quiere decir que no vayamos a ver la normalización de la curva, por tanto, tipos de largo todavía subiendo algo y los de corto bajando algo. Y no quiere decir que no vayamos a ver la ampliación de las primas de riesgo, es decir, que el mercado empiece a discriminar por riesgos. Hasta ahora ha habido muy poca diferencia de tipo de interés por riesgo, es decir, un prestatario que ha sido de muy baja calidad pagaba 2-3 puntos más que un prestatario de máxima calidad. En el caso europeo incluso menos, son los periféricos, calidad media baja, que pagan solo 100 puntos más que el bono alemán. Esta prima de riesgo no es lógica. Vamos a empezar a ver una ampliación de las primas de riesgo, igualmente una normalización de la economía. Y eso es muy importante. Entonces, eso se ha cocinado, por decir así, a lo largo de este verano y creo que es muy importante para entender lo que está pasando en los mercados financieros de bonos y de acciones ahora mismo. Otra idea interesante es que el cóctel de políticas monetarias contractivas y políticas fiscales expansivas, que es lo que tenemos hoy, es un cóctel imposible. Y como es imposible, se corregirá. Hoy en día tenemos, tanto en Estados Unidos como en Europa, creo que no es lo mismo en el caso de países como Colombia, tenemos políticas fiscales muy expansivas, los gobiernos gastan como si no hubiera un mañana, pero las políticas monetarias son contractivas. Eso es imposible. Al final, el gobierno cuando gasta se basa en que el Banco Central le va a comprar los bonos, le va a facilitar que los tipos de interés estén comprados, y es imposible. Entonces, vamos a asistir, en nuestra opinión, a episodios de crisis de deuda puntuales, igual que hemos visto episodios de crisis bancaria puntuales. En Irlanda, en Suiza, estamos viendo el Banco Citizens de la Comisión de Cajas en Estados Unidos. Es decir, vamos a empezar a ver que los temas de riesgo ya se van asignando, y eso conecta con el hecho de que el cóctel política monetaria contractiva y política fiscal expansiva es un cóctel imposible. Es imposible al final. No puede ser, como decía un famoso torero español. Bueno, y finalmente, pues la geopolítica, ¿no? Otra idea que yo creo que este verano hemos confirmado, y hemos confirmado este verano otoño, y hemos confirmado con el tema de Gaza, es esa idea de Kissinger, ¿no? Esa idea de que, bueno, vivimos en un mundo en que paradójicamente la mutua destrucción asegurada se ha convertido en un factor de seguridad. Bueno, esas son un poco las cosas que han cambiado este verano y que yo creo que es importante, ¿no? Estamos hablando
en esta presentación del nuevo equilibrio, ¿no? Lo que pensamos realmente es que los mercados financieros, la economía, el mundo político, en general, en primer lugar, está intentando buscar un nuevo equilibrio adaptado a una nueva situación. Una nueva situación definida por lo que antes he comentado, 3 procesos estructurales muy importantes y una economía de innovación permanente. ¿Y dónde está el equilibrio? Si lo ponemos en términos de bolsa, por ejemplo, de Standard Poor's, está en 4.000 puntos, está en 3.600. Es difícil saberlo, entre otras cosas, porque, como decía hace unos días Jerome Powell en una intervención en el Economic Club de Nueva York, dijo, bueno, tenemos que ser, lo decía él, que es presidente de la FED, por tanto tiene mucha información, decía, tenemos que ser muy humildes, porque realmente nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Esto es muy nuevo todo y, por tanto, tenemos que ser lo que ellos llaman data dependientes, tenemos que ver los datos y tenemos que irnos adaptando, ¿no? En nuestra opinión, lo normal es que el proceso de corrección continúe, todavía durante un cierto tiempo, con esas situaciones de normalización de la curva, que es muy importante en términos de impacto en los mercados financieros, y con una situación un poco de políticas fiscales yendo a no ser tan expansivas, pero con las primas de riesgo ampliándose, pero realmente va a depender mucho de lo que vayamos viendo en resultados de crecimiento, ¿no? Y nosotros somos positivos a largo plazo, creemos que todo lo que está pasando nos conduce, como antes decía, a una economía más real y por tanto mejor, pero creemos que el proceso de transformación, ajuste, desinflación no ha terminado ni mucho menos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en todo este proceso? Que es muy importante. Los inversores, en general los agentes económicos, lo están viviendo con un sentimiento de cautela, de miedo. La CNN publica un índice de miedo, el Fear and Greed Index, que se puede ver, si ustedes ponen ahora en Google, Fear and Greed Index, lo ven en tiempo real, publica todos los días, incluso lo actualiza, hay una especie de encuesta online y lo actualiza bastante a menudo. Y durante todo este periodo, y ahora mismo, esto está en unos días, realmente el sentimiento de la gente, en general, aquí en Estados Unidos, en Europa, oscila entre el miedo y el miedo extremo. Y eso es bueno para que la corrección sea no traumática. O sea, no hay euforia, ni hay realmente cautela, eso es bueno. Eso nos reafirma más en esta opinión que tenemos de lo que está pasando. Bueno, quiero hablar un poco de Colombia también, no sé si hablar un poquito antes de esto, perdón. Bueno, un poco comentar, ¿no? Los mercados, en cierto modo, están ratificando esta visión, ¿no? Estamos viendo, de alguna manera, qué está pasando, ¿no? Muchas veces oímos a colegas, oímos a clientes, oímos a muchos análisis que dicen, bueno, es que no se entiende lo que está pasando, etc. ¿Qué estamos viendo en los mercados? Estamos viendo, eso que ven ahí un poco en las esferas grandes, ¿no? Y es que realmente los mercados están reflejando de alguna manera esa especie de soft landing, esa especie de contracción controlada, esa especie de ajuste controlado en la economía, ¿no? Y es interesante ver cómo los mercados lo van reflejando, los mercados de tipo de bolsa, pero realmente los mercados también, por ejemplo, de materias primas, etc., están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante verlo porque, insisto, es que lo que hemos vivido es lo que viene ahí en esa curva, ¿no? Esa subida impresionante de tipo de interés que hemos tenido y que realmente a los mercados ha sido ese ajuste que hemos ido viendo antes, como decíamos, ordenado, no traumático, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas cosas un poco técnicas que igual no voy a entrar mucho en ellas, ¿no? Pero sí decir una idea, ¿no? Hasta ahora hemos visto en los mercados el ajuste por tipo de interés. Es decir, cuando sube el tipo de interés, los llamamos multiplicadores de beneficio, el PER, bajan, se contraen. Porque el tipo de interés es muy bajo, el mercado paga más generosamente los beneficios, ¿no? Hemos visto el año 2022 y lo que va en 2023 un ajuste de los mercados, de las bolsas, de las valoraciones de activos a la subida del tipo de interés. ¿Qué nos quedaría por ver? El ajuste de las valoraciones a
digamos, la contracción de la economía, la contracción prolongada de la economía. No hablamos de recesión, pero sí de menor crecimiento. Es decir, dicho de otra forma, el mercado posiblemente ha estado descontando crecimiento de beneficios que no son acordes con lo que viene. Lo estamos viendo, lo hemos visto incluso en las Big Tech la semana pasada y la anterior, cómo han dado buenos beneficios, pero claro, no tan buenos como pensaban, claro, pero estaban pensando en algo estratosférico, ¿no? Y no se ha producido. Entonces han producido situaciones, pues, en algunas compañías, como Amazon, etcétera, y hay otras compañías, digamos, no tecnológicas también, que han dado buenos resultados, pero no han caído en bolsa, porque no había descontado demasiado crecimiento, ¿no? Entonces hemos visto el ajuste a tipo de interés, queda por ver el ajuste a, digamos, al crecimiento moderado prolongado de la economía. Bueno, eso en Asset Allocation pues nos lleva a un modelo básico de inversión en el que nosotros a corto plazo estamos en un 50-50, incluso en este momento algo menos de renta variable, en torno a un 40-30, porque ¿qué ocurre ahora mismo? Lo que ocurre es que uno está bastante bien, por decir así, aparcado en renta fija, incluso en renta fija a muy corto plazo. Y bueno, si le pagan un 4 en el caso de Europa, una renta del tesoro a un año, un año y medio, o un 5 en el caso americano, una renta del tesoro, un tesoro a 6 meses, o un 5 y pico, pues ya está bastante bien aparcado, mientras esperas oportunidades de mercado variable. Nosotros siempre hemos dicho, y creo que es importante, que a largo plazo siempre lo que se gana es en economía real. Por tanto, estando vinculado a la economía real. Hay un dato que hay muchos datos de esto. El otro día vi uno que me pareció interesante, bueno, comentar, y es que desde 1801 hasta finales de 2022 la deuda pública norteamericana ha dado una rentabilidad del 3,3% en esos 220 años, ¿no? Y las acciones, es decir, el índice americano de acciones, ha dado una rentabilidad del 6,88, es decir, es una diferencia enorme en el largo plazo, enorme, muy grande en el largo plazo, es continuada. Pero claro, ahora mismo lo que decimos es, bueno, a corto plazo no estamos mal apalancados en renta fija, renta fija a corto, siempre de calidad. Lo pongo ahí, es decir, ¿por qué de calidad? Porque las primas de riesgo van a empezar a funcionar. Y ahora mismo por ejemplo, en octubre, en algunas carteras, por ejemplo, las que yo llevo más, lo que hemos hecho ha sido quitarnos completamente de high yield, lo que teníamos de alto riesgo, alto rendimiento, y irnos a calidad, sacrificando rentabilidad, porque realmente nos parece que es lo que hay que hacer, lo que puede venir es ampliación de las primas de riesgo. Entonces, quiero decir con esto que eso se llama el asset allocation, la distribución de activos. Ahora mismo estamos en una distribución algo más balanceada. A largo plazo pensamos que siempre es mejor estar en empresa o en activos reales, inmobiliarios, etc., vinculados a la economía real, pero a corto plazo tenemos un entorno, como he dicho antes, que todavía quedan, a nuestro modo de ver, varios años de esa corrección de ajuste, no dramática, pero sí prolongada, y ahí además tenemos en renta fija muy buenos tipos de interés, además con alta probabilidad que ganemos no solamente por el tipo de interés, sino incluso por la caída del tipo de corto plazo, aunque suba de largo, ¿no? Y eso nos parece muy interesante, ¿no? Bueno, es un poco, por tanto, las bolsas estarán al ciclo, en algún momento la economía seguirá cayendo y las bolsas se anticiparán y empezarán a subir. En la parte de bonos esperamos tranquilamente y ahí lo que queremos es aprovechar esas correcciones que puede haber en la bolsa para poder tomar activos a buen precio. El año pasado se pudo tomar tecnológica, lo cité en el desayuno del año pasado, como Meta, por ejemplo, a buen precio, compañías que este año van subiendo muchísimo porque son muy buenas. Y bueno, eso es lo que creemos que va a pasar. Bueno, dólar no voy a comentar mucho, nosotros venimos manteniendo el 1.05-1.15 como banda básica, hicieron 95-1.20 con el euro. El dólar ha subido por varios motivos, el principal este verano ha sido la subida del tipo de bono largo. Básicamente con el euro, el dólar euro se rige por la diferencia de tipo de interés entre el bono a 10 años, el timón, y el bono alemán, el Bund. Y eso es lo que marca la diferencia dólar-euro. Y este verano, como fue favorable al timón, pues por eso subió. Pero creemos que hay esta franja también bastante estable, la verdad. Y creemos que va a seguir siendo así con el euro. Vale, materias primas somos muy positivos, tanto en materias primas de alimentación, food, como en materias primas de energía,
petróleo, etcétera, como además lo éramos ya cuando bueno, la gente pensaba que venía la recesión, que el petróleo se iba a caer, la transición energética, etcétera. Ahora mismo las energías fósiles son un 80 y pico % del consumo mundial de energía, y dentro de 20 años serán un 75, un 70%, pero no menos, ¿no? Porque la transición energética requiere mucho tiempo, mucha inversión y no va a ser rápida, ¿no? Entonces, ahí lo bueno ha sido que se ha podido comprar petróleo incluso directamente a un PER 3, directamente, lo cual no está mal, ¿no? Recuperar en 3 años el beneficio, ¿no? Entonces, somos bastante competitivos en materias primas, incluso algunas de las que han caído fuertemente. El litio este año llegó a una caída de casi el 50%, pero realmente creemos que es una gran oportunidad. Esas son un poco las oportunidades que queremos un poco en estos mercados que tenemos, ¿no? Ya ven ahí también que las materias primas hablan de esa oscilación del índice, digamos, global de materias primas, pero lo interesante es un poco el ir mirándolo, porque somos positivos, ¿no? Si realmente vamos a ese mundo de 10.000 millones de habitantes, es decir, China podrá desacelerarse, y se está desacelerando y se va a desacelerar, pero realmente China va a seguir siendo un gran consumidor de materias primas, ¿no? Ayer se publicó precisamente la balanza comercial del mes de octubre, y China en octubre ha importado, han subido las importaciones y bajado las exportaciones. Es decir, la economía china va a seguir teniendo realmente consumo de materias primas, como digo, tanto agrícolas, etcétera, como energéticas y otro tipo, ¿no? Bueno, finalmente quiero con esto ya pasar a hablar de Colombia. Colombia, hemos hablado muchas veces de la macro, y realmente el ambiente se ha deteriorado el año pasado aquí, ¿no? De cierto modo, ¿no? Ha habido, la economía pues ha sufrido este año esa subida de tasa de interés de forma muy especial, llegó hasta el 15%, hasta el 13,5%, creo. El peso, pues lo mismo, llegó a 5.000, ahora ha corregido, ha mejorado, es decir, de hecho el peso colombiano es la mejor moneda latinoamericana frente al dólar este año, se ve que un 17% este año, también bajado mucho el año pasado. Y bueno, si miramos un poco la macro, y la macro de Colombia no es que sea fantástica, no es una bomba, pero no está mal. Es decir, no está mal. Es un punto de partida que no está mal. La inflación está en 9, baje, algunos análisis hablan de 4,5, de 4. El crecimiento ha bajado mucho este año, espera que el año que viene pueda subir. Pero no ha habido desplome tampoco en Colombia, es decir, es lo mismo que hemos hablado antes, no ha habido crash, no ha habido una dramática caída de la economía. La balanza comercial pues no está mal tampoco, el porcentaje que ha reducido aquí, la deuda neta soberana tampoco está mal, está en torno a 55 en términos netos sobre el PIB, ya lo quisiéramos en España y en otros países europeos, que superamos con mucho el 100%, incluso Estados Unidos está ya en el 120 o 130%, y por tanto yo diría que la macro no es el problema de Colombia. Compara relativamente bien, ¿no?, con otros países del área y no está mal, ¿no? ¿Cuál es el problema que realmente tenemos en Colombia? Bueno, el problema es el reto, ¿no? Y es un poco la inversión, ¿no? Y es un poco el hecho de que Colombia no está generando el suficiente atractivo, interés, confianza de la inversión. Y además, le pasa como le pasa a España, que no tenemos realmente capacidad de ahorro interno para financiar los procesos de crecimiento y transformación. Es decir, estamos en un mundo post-COVID, que he tratado un poco antes de dibujar a grandes rasgos, que lo principal es que es un mundo de transformación que requiere mucha inversión. Si hablamos de transición energética, eso requiere mucha inversión. Si hablamos de transformación digital, digitalización, tecnología, inteligencia artificial, todo lo que nos requiere mucha inversión, muchísima inversión, más de la que se está valorando, muchísima. Son procesos largos de inversión larga, y eso
es muy importante para estar en la pata arriba de la cara, porque si no, no se queda en la pata abajo de la cara. Y lamentablemente, algunos países, España, mira, está entre ellos, pues no tenemos esa división interna porque no la hemos generado. En España, pues, los sucesivos gobiernos se han dedicado a destrozar los fondos de pensiones, que es el gran pool de inversión de largo plazo de cualquier economía. Bueno, y no hay esa capacidad de, entonces hay que atraer la inversión, ¿no? Entonces es muy importante también generar esa confianza y tener los canales adecuados, los mecanismos adecuados. Está habiendo una transformación muy grande de los sistemas financieros, ¿no? Una transformación que podemos resumirla diciendo que el centro de gravedad de los grandes procesos de financiación barra inversión se están desplazando desde los balances bancarios a los mercados de activos, a los mercados en general de activos, mercados incluyendo en ellos eso que se llama el ecosistema de financiación, que incluye startups, que incluye venture capital, que incluye business angels, que incluye... Entonces, creemos que es muy importante, como Renta 4 Global, nosotros estamos aquí y vinimos para intentar aportar algo también a los mercados financieros del sistema financiero colombiano. Hoy en día, la economía de la innovación no se financia en los balances bancarios, porque es imposible, porque la banca no está pensada para eso. La banca está pensada para dar, y además debe dar financiación con garantías tangibles. Entonces, la banca financia muy bien una economía industrial, una economía abierta, pero financia mal esa sociedad de conocimiento. Entonces, realmente es muy importante generar mecanismos de financiación alternativa. Y esos mecanismos, para la gran empresa, son los mercados financieros, emisión de bonos o la bolsa. Lamentablemente ahí Colombia está mal, siento decirlo, pero son datos. Los datos son que Colombia es la bolsa, por ejemplo, de las 3 de la Argentina que tienen menos capitalización bursátil, menos que Chile y menos que Perú, menos porcentaje de market cap sobre PIB incluso que Perú, menos números de emisores incluso que Perú. Pero es una economía más pequeña, ¿no? Y entonces quiero decir que eso es una mala situación. El mercado de bonos no está mal, pero también está yendo hacia abajo. Eso para la gran empresa. Me gusta la mediana empresa, la empresa de crecimiento, es muy importante. En España se ha generado el mercado growth, que antes se llamaba el segundo mercado, es un mercado de empresas de crecimiento, empresas medianas, pero que van creciendo. El Renta 4 ha sido muy activo en este tipo de empresas. Hemos sacado desde MásMóvil, que hicimos la primera ampliación en el año 2011, cuando ni siquiera se llamaba MásMóvil, se llama Ibercom, de 1,5 millones de euros, y ahora vale más de 2.000 millones de euros al mercado, y acaba de ser comprada por Orange, la francesa. Hemos sido muy activos, por ejemplo, en compañías como Gigas, Certis, Naked Science, etcétera, de todas ellas de digitalización, en compañías de transición energética como PD Energy, como Ecoener, que también está presente en Colombia, por cierto, que hemos sacado al mercado, ¿no? Entonces, quiero decir que los mercados ayudan a esas compañías medianas a ampliar capital, a financiarse, a emitir bonos. Estos mercados global. Y luego está el gran ecosistema del capital privado, que existe en Colombia, pero es muy pequeñito, creo que no llega ni a 10.000 millones de dólares, y realmente no está. En España también es muy pequeño, pero ha ido mejorando, y hoy ya tenemos una cantidad de cierta importancia de empresas que han sabido financiarse y crecer en el mercado private equity, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo ello? Yo quiero decir que realmente, si uno mira las economías más prósperas, que tienen más futuro, que han tenido mejor comportamiento, como es la economía norteamericana, realmente uno de los factores que la singulariza es tener buenos mercados de capitales, que han financiado la transformación, que han financiado la innovación. La innovación no se va a financiar en el balance bancario, no está pensado para eso el balance bancario, es imposible. La innovación en Estados Unidos se financió en lo que hoy se llama la bolsa Nasdaq, pero que originariamente, básicamente, era pues, un conjunto de inversores de private equity, que luego ya tenían una bolsa. Entonces, creo que es muy importante ese ángulo y lamentablemente pues ahí no estamos bien en Colombia, no estamos bien. En España estuvimos muy bien del año 95 al año 2008 y lamentablemente desde ahí hemos ido retrocediendo. España debe tener algunas
una de las compañías más líquidas de Europa en algún momento, y el mayor market cap. Hoy en día, si quitamos 3 o 4, pues no, han ido a la baja, ¿no? Algunas compañías que van a valer 100.000 millones, caso Telefónica ahora están en 20.000, y eso denota. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya sí que acabo. Una economía fuerte es una economía con empresas fuertes, en nuestra opinión, en la opinión de 34 y 34 Global. Una economía que funciona bien y que tiene futuro, esa economía CAR, es una economía con empresas bien capitalizadas y que están en la innovación y en la productividad. Y eso es la fortaleza de la economía, al margen de que crezca un poquito más o un poquito menos en el corto plazo. Y realmente para eso, hoy, los mercados de capitales, entendidos en sistema, en el sentido amplio, no estamos hablando aquí de la bolsa o los mercados de bonos organizados también, pero entendidos en el sentido amplio, son una pieza esencial. Y ahí yo creo que hay mucho por hacer en Colombia, en otros países también, como en Colombia. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros siempre lanzamos como mensaje y hoy quería reiterar. Yo creo que la economía colombiana, insisto, la macro no está mal, pero en la parte de financiación del crecimiento, financiación de la transformación, financiación de las empresas, que al final es lo que genera el crecimiento, transformación, etcétera, no estamos bien. Y eso es un poco el mensaje, no quiero que sea negativo, porque creo que, bueno, es algo, pero creo que hay mucho que hacer, desde crear inversión institucional, aumentar más la labor de las AFPs, etcétera, a realmente crear más operadores en mercado de capitales, más dinamismo, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Para generar ahorro interno y en lo que no llegue el ahorro interno, generar tracción de la inversión internacional. Bueno, yo con esto termino. Creo que había un coloquio previsto, encantado en tenerlo, por supuesto, y bueno, y pasamos a ver, ¿no? Mi pregunta es, desde el mercado de capitales colombiano tengo la sensación de que hay un represamiento de inversión, que usted mencionó, dinero en busca de proyectos más que proyectos en busca de dinero, porque eso es una precisión muy certera para Colombia, pero no vi en su presentación el concepto de inversión de impacto, todo el componente ASG o ESG, y mi lectura del mercado de capitales es esa tendencia, ese represamiento de capital está volcándose o está buscando muchos más proyectos ESG o ASG que el de la economía no ESG. Quisiera su precisión sobre ese parte. Bueno, totalmente de acuerdo. La inversión de impacto es un tipo de inversión, una asset class, una categoría de activo que está creciendo. Yo creo que a nivel global, podría abrir un trillón, o sea, millones, que no está mal, pero al lado de los 75 que hay fondos, digamos, no de impacto es poco. La inversión de impacto la crea el fundador de Apax, no recuerdo el nombre, y está cogiendo mucho impulso, y a mí me parece muy interesante, y además más interesante todavía en economías emergentes, como es el caso de la economía colombiana y de la economía. Mi hija pequeña trabaja en un fondo de impacto en México. Es decir, que es muy cercana a la temática. Yo creo que es uno de los vectores de inversión realmente más importantes que hay a futuro, ¿no? Y yo creo que se va a ir imponiendo, además, como digo, dentro de esta filosofía ESG y de lo que el año pasado hablábamos del capitalismo consciente, ¿no? Una evolución, digamos, de la economía del mercado, de la que realmente de lo que se trata es de que, digamos, las empresas y las inversiones tengan en cuenta ese componente de externalización, de bienestar un poco, bueno, pues general, ¿no? Yo creo que eso a nosotros nos parece que es realmente muy importante, ¿no? Y por tanto la inversión de impacto se ha unido. Nosotros ahora
ahora mismo estamos en España invirtiendo en 2 fondos de impacto, invirtiendo y comercializando, entre comillas, no distribuyendo 2 fondos de impacto. Bueno, y que además la relación de esos de impacto no es filantropía, es invertir para tener retorno, no es invertir para perder dinero, ni para invertir para ganar dinero, pero teniendo en cuenta que la inversión tenga un componente también de impacto externo, ¿no? Ya sea en la educación, en la salud, infraestructuras, transición energética, etc. Yo lo veo muy interesante. Puede ser uno de los vectores o sea, factores que aquí en países como mercados como la Colombia tengan mucho tirón. Incluso también políticos. Al final ya hablamos de tax, hablamos de impuestos, hablamos de incentivos, etc. Pero yo lo veo súper interesante precisamente en las primeras elecciones y en toda la ciudad. Buenos días, muchas gracias por la presentación, sumamente interesante. Me causó mucha curiosidad esa frase que repitió durante toda la presentación de la paradoja de la inseguridad, de la seguridad por la inseguridad. Y me pregunto si eso no puede llegar a ser como la oportunidad por la inseguridad para, ya no Colombia, sino América Latina. Cuando tenemos unas guerras sucediendo en Europa y en el Medio Oriente, coyuntura asiática, pues después de la pandemia, que quizá también cambió un poco la visión de esta región. Y cuando miramos a América Latina como un continente de más de 700 o aproximadamente 700 millones de habitantes, con una clase media que crece más que en Asia, ¿no será que los ojos de los inversionistas a través de esta inseguridad pueden ver la oportunidad en América Latina? ¿Cómo lo está viendo? Sí, yo lo veo igual. Realmente es así. El área en general es un área muy interesante, tiene esos 600 millones de habitantes, como se dijo. El PIB, no puedo dar el contestar, pero en fin, estaría muy bajo, el cápita es muy bajo. Tiene materias primas, que es muy importante, y algunas de ellas además, materias primas totalmente necesarias para esa economía a la que vamos, ¿no? Y yo creo que es total, es que lo que os hablan igual, y es que el eslabón perdido, la pieza que falta, es la inversión. Es la inversión. Y la inversión requiere seguridad institucional, seguridad jurídica. Bueno, vamos a decir que en eso algunas partes de Latinoamérica están mejor que otras. Y Colombia en ese plano no es de lo que peor está. Porque es verdad que algunas veces se ha generado inseguridad. Y la inversión requiere esa seguridad jurídica institucional. Y la inversión luego requiere un poco también tener un horizonte claro, que no tenga sorpresas, etc. Y requiere una serie de factores, ¿no? Yo creo que requiere unos mercados capitales, unas infraestructuras que realmente funcionen y sean fiables. Y esas infraestructuras no son la banca comercial. No tengo nada contra la banca de balance, que cumple su labor y la va a seguir cumpliendo. Pero es que realmente todo lo que es financiación de la innovación no va por ahí. Y es importante entenderlo. O sea, en Colombia, en América en general, seguimos teniendo un modelo en que, digamos, la banca es la que financia la economía y prácticamente toda la economía. Hay muy poca financiación fuera de la banca, de la balanza bancaria. Ese modelo es muy limitado. Porque realmente hay grandes áreas que van a financiar. La transición energética no se va a financiar por balanza bancaria, se va a financiar por equity y por bonos. Y no se va a financiar por balanza bancaria, no se ha financiado en ninguna parte del mundo por balanza bancaria. Y es uno de los grandes procesos de transformación que tenemos ahí grande, y que tiene también Colombia mismo. Más que Colombia tenga ese momento de petróleo, pero es que realmente estamos viendo en las grandes petroleras cómo están dando ese giro. Entonces, yo coincido con un informe muy interesante para Latinoamérica Digital Transformation, que hace un equipo que se llama Atlántico, de una consultora, y el del año 2023 a mí me ha gustado especialmente porque te está marcando un poco lo que está pasando en Latinoamérica en positivo, pero también lo que no está pasando en negativo. Y el tema es que ahora Latinoamérica tiene bastantes buenas redes de telecomunicaciones críticas para la sociedad de información, tiene una serie de materias primas totalmente
creo que Alberto se copia aquí, creo que hay temas muy importantes, pero me falta ese trabajo perdido. Yo coincido mucho que hay una oportunidad, pero bueno, siempre es la oportunidad de toda la vida, ¿no? O sea, que no acabar de aterrizar, pero sí, yo lo veo exactamente igual. Y es verdad que ahora mismo tienes, bueno, China está teniendo y va a tener problemas muy de fondo con Xi Jinping, y es verdad que, bueno, otras áreas están, o sea, la data emerge en una zona muy interesante, pero primero que de data no se puede hablar en general, ¿no? Nosotros tenemos un fondo de Latinoamérica que no está aquí, pero que invertimos aquí, y además es un fondo que está teniendo muchísimo éxito, en el sentido de que, bueno, de que está siendo un fondo líder en tanto en 3 como un año como más, y lo lleva nuestro muestra de fondo Varela. Y lamentablemente este fondo, si te coges los topics, pues básicamente son compañías brasileñas y mexicanas. Creo que seguimos teniendo algo de Ecopetrol, pero ya teníamos mucho en su día y ahora creo que estamos empezando a recuperar. Pero son sobre todo brasileñas y mexicanas, ¿no? Entonces, porque no hay oferta. Entonces, este es un poco el tema, ¿no? Es un ejemplo niño, porque es un fondo de pequeño, pero es decir, tienes que tener un poco esa capacidad de inversión y tienes que tenerla, ¿no? Entonces, si no, no funciona. Entonces, bueno, estoy de acuerdo, pero un poco digamos, el trigger, ¿no? El catalizador de todo eso siempre es la inversión. ¿Sabes? Muy bien, pues te paso la palabra, presidencia José Antonio. He tomado algunas notas, no pretendo aquí hacer ningún resumen de nada, solo destacar temas que creo han llamado la atención a mí particularmente de lo que has expuesto ahora en este rato, en esta conferencia magistral. Primero, quería destacar el énfasis que has puesto en la situación actual, la manera como estás presentando y percibiendo la situación mundial, con altas tasas de interés que no van a desaparecer en el corto plazo, con alta inflación en la mayoría de los países, que tampoco se ve que vaya a terminar, digamos, de un momento a otro, sino que está previsto que puedan ir reduciéndose paulatinamente sin causar grandes impactos ni disrupciones. Una situación política compleja, geopolítica que todos estamos observando, también en nuestro entorno. No has enfatizado mucho en la situación latinoamericana, pero creo que vale también la pena, y aquí lo tenemos todos bastante claro cómo probablemente esa situación está afectando en un elemento que yo pensé que sobre el cual se iba a profundizar un poco aquí, se iba a preguntar, que es el tema de la confianza, que creo que está en la base del tema que señalabas ahorita, el crecimiento de las inversiones. Grandes cambios, me parece que es interesante la manera como lo has planteado en términos de cambios en el régimen monetario, a lo que he hecho referencia, cambios en el entorno geopolítico, cambios también en el crecimiento y cómo lo estamos observando desde el punto de vista de la productividad y de la innovación. Este concepto de la innovación disruptiva permanente me parece que es algo bien interesante de observar y de analizar cómo realmente el mundo se está moviendo hacia soluciones de esta naturaleza. Es un proceso, es un tema, me parece complejo, pero creo que es una buena aproximación, por lo menos lo que yo entiendo lo que está pasando hoy en día en el mundo. Este tema de las tasas de interés bajas, el dinero barato, por decirlo así, al que estuvimos acostumbrados durante tanto tiempo, cómo ha terminado y cómo está cambiando realmente la manera como las empresas, como decía al principio, están mirando el futuro. Buenas noticias, creo que también las has compartido esta mañana con nosotros, un sistema
bancario y financiero que está bien capitalizado, una economía que está creciendo en la mano de la innovación, de la productividad, lo estamos observando en todas partes, y una gestión de las políticas económicas también razonable, moderada, sin grandes saltos. Creo que esas son buenas noticias para enfrentar lo que también has descrito aquí como un largo plazo que se ve realmente lento, donde las decisiones seguramente van a tomar mucho más tiempo de lo que todos esperaremos en otras condiciones, porque tenemos todavía deudas muy grandes en los países, porque tenemos inflaciones estructurales difíciles también de manejar con recetas, como señalabas ahorita, técnicas en un mundo tan cambiante, y donde además estamos enfrentando un tema al que creo que también dedicaste un buen espacio, que es el de la desglobalización y cómo nos está planteando realidades muy distintas. Vamos entonces a hacer una economía de bajo crecimiento, lo estamos viendo también aquí, en toda América Latina, con impactos muy fuertes, prolongado, desinflacionario, como lo mencionabas, y repito, con altas tasas de interés. También me detengo un poco en el tema de cómo se está viendo este futuro con innovación, con grandes inversiones que tendrán que llegar, y ahí la importancia del fortalecimiento del mercado de capitales, que en el caso de muchos países y particularmente en el de Colombia es un mercado muy pequeño que tampoco ve uno creciendo. La falta, pues ya nosotros estamos viendo en las grandes necesidades de inversión que tenemos en el país. Aquí pues lógicamente no lo han mencionado porque están centrados en detalles particulares de nuestra realidad, pero debates como el que estamos teniendo con respecto a los fondos de pensiones, yo creo que perfectamente aquí se prende una luz roja de lo que puede implicar realmente, no solo para el tema de las pensiones, sino en general para todo el tema de la disposición de recursos importantes para invertir y para irrigar todo el sistema productivo y empresarial. Bien, en cuanto al tema de Colombia, al cual aterrizaste ya al final, pues yo creo que en realidad está pasando mucho de lo que señalaste para el mundo, que seguimos teniendo altas tasas de interés, muy altas, y un debate permanente con el Banco Central sobre si ha llegado ya el momento de bajar esas tasas, una muy fuerte presión del gobierno para que esto ocurra, y una como señalabas, posición mucho más moderada, más tranquila, si se quiere, más de espera de la Junta del Banco Central. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con respecto a las tasas, pero nuevamente observaría que esa va a seguir siendo la conducta del Banco Central, y yo particularmente no esperaría que fuéramos a tener grandes cambios en las tasas de interés en el país. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los problemas que también señalaste con mucho detalle, que es esa como imposible combinación de tener una política fiscal expansiva como la que estamos teniendo en este país, donde todo se pretende resolver con gasto público, donde todas las respuestas que estamos observando son esas, y donde tenemos también una política monetaria restrictiva. De tal manera que esos dos elementos van a tener que acercarse poco a poco. Seguramente el banco va a esperar que haya una política fiscal menos expansiva, y allí irán moderando también sus altas tasas. Creo que la cosa se va a ir resolviendo por ahí, pero no muy en el corto plazo, sino más bien en el mediano, como seguramente el gobierno no va a recibir, digamos, con entusiasmo. En el caso de Colombia, pues es evidente que hace falta un mucho mayor desarrollo, como lo decías ahorita, del sector real. Creo que ese mensaje está bien pasado, y creo que todos conocemos un poco en eso. El crecimiento se va a dar por ahí, las rentabilidades seguramente no en el corto, pero sí en el mediano y largo plazo. Uno siempre entiende que están ahí, como bien lo has señalado con este análisis que
trajiste a colación con respecto a la economía norteamericana y a las rentabilidades real y de los bonos del tesoro. Creo que ese es un buen ejemplo, y aquí pues las recomendaciones también en el sentido de estar digamos en momentos en donde el sentimiento es de miedo y de miedo extremo, estar en la más volcados hacia la renta fija y mirando por supuesto más la calidad que la rentabilidad, como bien lo has señalado, pero lógicamente esperando las oportunidades para que surjan para trasladarse poco a poco a nuevas inversiones en el sector real. Yo creo que hasta ahí, para no aburrirlos un poco, quiero resaltar el tema de la confianza. Yo creo que eso es lo que en este país está haciendo en este momento más falta para desatar, porque ahorita tal vez Juan Soto mencionaba como una economía en donde están los recursos, no los proyectos. Los estamos buscando, buscar proyectos de calidad, proyectos donde haya confianza, proyectos donde no se esté estimando que se van a producir grandes cambios y estructurales. Bien, creo que ha sido muy interesante para todos esta mañana escucharte, ver esta perspectiva muy bien informada desde el exterior, y percibo y lo sé también que ustedes tienen un análisis pues muy ajustado a la realidad de los distintos países donde operan, particularmente aquí en Colombia, y creo que las reflexiones que has compartido con nosotros sobre Colombia, por un lado, pues son positivas en el sentido de que observan ustedes que los fundamentos, los macros están bien, están relativamente ordenados, pero que hay mucho que hacer en otros frentes, particularmente en reactivar la inversión, el desarrollo, el empleo, el crecimiento. Muchas gracias.